Bueno, yo tengo 24 años y a lo largo de la vida digo que Dios me ha puesto como piedras y me ha puesto caminos difíciles que he intentado sobrellevar y he intentado aceptar. Y desde la psicología incluso lo he acogido como aprendizaje. Ustedes lo han mencionado, no he tenido una vida fácil, pero tampoco difícil. Y el primer evento creo que doloroso que me hizo ser fuerte fue la pérdida de mi hermano. Mi hermano murió a los 13 años, yo tenía 11 años, él tenía 12 años casi para cumplir 13 y murió de leucemia. En ese entonces mi papá estaba huyendo, entonces era una niña que sufría porque estaba viendo a su mamá, porque su hermano mayor se estaba muriendo, porque su papá no estaba, porque había ausencia de mamá, de papá, de familia y que no fue fácil afrontar. En ese momento una niña con 12 años, 11 años piensa, no es justo, estoy muy pequeña como para vivir estas situaciones y fui intentando sobrellevar el dolor. Pero a medida que va creciendo uno se va dando cuenta que el dolor te hace ser quien eres y me fue volviendo fuerte y ahorita hablaban sobre algo importante y es cómo veo yo el dolor y cómo veo yo el problema. Y hoy en día digo, valoro los hermanos que tengo, amo más los hermanos que tengo porque ya perdí uno. Y es ahí donde uno transforma el dolor en algo distinto. Y Shara, esa resiliencia que has tenido en cada uno de estos acontecimientos que nos seguirás contando, al escucharte, saber que tienes 24 añitos, pero escucharte hablar a uno le da la sensación de una joven profesional, 30 y pico de años, por su propia madurez. Ante esta primera experiencia, el perder a un hermano con una enfermedad que también a veces es muy dolorosa, algunas enfermedades, cuéntanos cuáles fueron los momentos que viviste, las emociones con el cual tuviste que lidiar teniendo escasos 8 años y tener que despedir y vivir el lapso de la enfermedad de tu hermano. Cuéntanos. El primer dolor pensaría yo que sería la angustia de saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando él ya no esté? ¿Qué va a pasar con tu mamá? ¿Qué va a pasar con lo que siento? ¿Qué va a pasar si me olvido de su voz? Si me olvido de sus manos? Si me olvido cómo era. Y hoy en día ya no recuerdo y eso duele, ¿sí? Okay. Y luego te vas enfrentando a la tristeza y a la negación de el por qué y a reclamarle a Dios, para el que cree en Dios, el por qué. ¿Tú por qué te llevas a mi hermanito? O sea, si era mío, si era nuestro. Okay. Y luego enfrentas esa difícil situación y pensar y si ya no está, ¿qué va a pasar con mi mamá? Bueno, incluso, perdóname, llega uno a sentir un poquito de culpa. Okay. ¿Sí? Culpa porque, Shara. Porque hubo algo que pasó antes de que lo hospitalizaran. El último recuerdo que tengo de cuando él estaba en la casa, yo tengo una hermanita, Isabela tiene 22 años, creo que es así, y Isabel y yo peleamos mucho. Isabel y yo estábamos peleando muy fuerte y él estaba acostado. Y luego él se para y dice, dejen de pelear, es que ustedes no ven que yo estoy enfermo y que yo me voy a morir. Okay. Se tienen a las dos. Y él una noche después, a él lo hospitalizaron y él nunca más regresó. Claro, y tú como niña asocia ese momento de pelea con Isabela con la frase de tu hermano con su partida. Entonces pareciera en ese contexto que fueron los culpables. Obviamente hoy tú sabes que nada que ver, simplemente son situaciones. Y Shara, hablemos de ese segundo acontecimiento, cuando tu papá se ausentó de la familia
cuando tuvo que vivir esa situación. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese otro dolor. Bueno, la ausencia de mi papá ha sido difícil. Yo creo que ya incluso fue algo muy cercano porque mi hermano murió y al año y medio, 2 años, yo creo que menos, mi papá lo extraditaron a Estados Unidos. Y fue muy difícil porque fue una pérdida tras otra y tener un papá lejos y tener que afrontar más que el que esté lejos, que te señalen, que te digan las noticias, la gente, los comentarios. Para unos niños muy pequeños, mi hermanito pequeño tenía 2 años, Isabela que me seguía y estaba yo, y era una mamá que le tocaba afrontar toda la situación de que ya papá no iba a estar, de los comentarios. Yo estaba todavía en el colegio, entonces fue difícil y más porque yo tenía mucho rato sin verlo. Incluso un niño yo creo que todavía no entiende y papá por qué está preso. O sea, a uno chiquito no le dicen por qué está pasando lo que está pasando. Y también incluso siente uno culpa porque mi papá nos decía todo el tiempo es que lo que yo hago lo hago por ustedes, ¿sí? Y es cuando un niño piensa que entonces si mi papá está preso es por mi culpa, por darme todo. Okay. Pero cuando creces te das cuenta que es que yo no pedí lo que pedí, yo simplemente pedí un papá y papá quiso darme a mí muchas cosas y pasa lo que pasa, ¿me entendés? Entonces yo creo que va uno asociando y comprendiendo que el dolor está y que hay que asumir que no somos culpables de todo lo que pasa y que llegará un punto en la vida en que el dolor hay que agradecerlo porque nos hace ser quienes somos. Y cada vez que hablo con él y cada vez que lo veo, lo abrazo, lo beso, igual que mi mamá, porque no sé cuándo se van a volver a ir y cuándo van a regresar y a estar con nosotros de nuevo. Aishara, cuéntanos actualmente cómo están tus emociones y cómo has podido sobrellevar todos esos golpes, digamos, que la vida te ha dado paso a paso. Sabemos que también experimentaste 2 intentos de suicidio de tu hermana menor y todo esto me imagino que en ti generó un desequilibrio emocional. Háblanos un poquito de eso y cómo actualmente en tus emociones estás. Bueno, mencionaste lo de Isabela, fueron 2 suicidios, pues 2 intentos, y me ha tocado siempre estar a mí, soy yo quien asume siempre la cabeza en las acciones que hace Isa y siempre estoy yo ahí para apoyarla. No es fácil, el último intento fue el más difícil porque fue más fuerte y estaba yo solita, pero esta vez actué como con más madurez porque asumí que era yo quien estaba a cargo de Isabela y que estas situaciones me han llevado a ser quien soy. No es fácil, yo les digo a mis pacientes como profesional que hay días buenos y hay días malos. No les puedo negar que hay días en los que no me siento bien, hay días en los que duele recordar, hay días en los que la tristeza abunda, pero es normal y la asumo. Pero también me veo al espejo y me digo, has superado muchas cosas, vas para adelante, el dolor, les digo que me hace ser quien soy, me considero una mujer fuerte, pero es porque miro al pasado, agradezco lo que me pasó y miro con la tranquilidad de saber que mi mamá está bien, mi papá está bien, Maikito en el cielo está bien, Isabela hoy en día es una mujer resiliente, echada para adelante, berraca y está pasando por momentos agradables en su vida y que yo estoy bien y que todo va a estar bien a pesar de todas las dificultades que tenga y que el dolor siempre va a estar, siempre nos va a acompañar, pero depende de cómo lo miremos y qué cara le pongamos a la situación y cómo lo afrontemos y las estrategias que tengamos para afrontarlos también. Aishara, ya para terminar este conversatorio, 3 lecciones que tú quisieras decirle
a la comunidad, a los jóvenes, a las familias que en algún momento de sus vidas van a vivir situaciones difíciles. Puede que no sean las mismas tuyas, pero que el dolor, el sufrimiento, las decepciones hacen parte de la experiencia de la vida. 3 lecciones que tú desde tu experiencia quisiera decirle a todas las personas en caso tal de estar pasando por un mal rato, una situación difícil, que deben hacer. Aunque cada uno es muy particular, cada uno enfrenta las cosas a su manera, pero desde tu experiencia, ¿qué podría ser algo básico para que la gente enfrente experiencias dolorosas? La primera es abrazarnos. Yo me abrazo a mí misma y me acompaño en el dolor. Aceptarlo es una segunda, porque uno no supera, sino que uno acepta una situación. Cuando tú la abrazas y la aceptas y caminas frente a ella y te acompañas con esa situación, todo está bien. O sea, la afrontas de una manera adecuada. Acompañarse, abrazarse y aceptarla.